Compañeros, nosotros vamos a exponer el tema de la adolescencia. Esta es una etapa que va de los 11 a los 19 o 20 años y pues el equipo está conformado por Daniel Pérez, Nachieli Cristina, Renato Alejandro, Reidy Mendoza y su servidora Diana Laura. Y vamos a comenzar el tema. Muy bien. Vamos a iniciar con lo que es la adolescencia, que como ya lo dijo mi compañera, inicia desde los 11 y termina hasta los 19, 20 años. Vamos a empezar con el desarrollo físico y cognitivo. El desarrollo físico va a implicar la pubertad, cómo va a desarrollarse el cerebro del adolescente, la salud física y la mental. También como el desarrollo cognitivo, los aspectos de la maduración cognitiva y temas educativos y vocacionales. Vamos a empezar con el desarrollo físico, con esta pregunta que dice, ¿qué cambios físicos experimentan los adolescentes y cómo les afecta a nivel psicológico? Vamos a empezar con este esquema que lo resume bastante bien. Empezamos con un eje muy importante que es el de hipotálamo, hipófisis, glándulas o gónadas. Vamos a empezar que dice que el hipotálamo va a liberar lo que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a actuar sobre la hipófisis y esta va a liberar lo que es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas son muy importantes para los adolescentes o el desarrollo, ya que la folículo estimulante va a ayudar a las mujeres a la producción de unas hormonas para el desarrollo de sus órganos sexuales, así como la hormona luteinizante para los hombres, para la producción de testosterona y androstenediona. Vemos que hay características sexuales primarias como secundarias. La pubertad se puede definir que es un cambio biológico notable. Esta tiene dos fases. La primera que es la activación de lo que son las glándulas suprarrenales y la segunda es la maduración de los órganos sexuales. La primera que es la activación de las glándulas suprarrenales va primero a producir lo que es la dihidroepiandrosterona. Dihidroepiandrosterona, perdón. Esta hormona lo que va a hacer es la producción o va a producir lo que es el vello facial, el desarrollo de los testículos, incremento de masa corporal. Esto en ambos sexos, ya sea en hombre o en mujer. En la mujer lo que va a desencadenar más estos rasgos físicos, por así decirlo, son los estrógenos, que va a ayudar a su desarrollo de los senos, de los ovarios, del útero. Y en el hombre la testosterona va a producir lo que es el crecimiento del pene, de vello púbico, de los testículos, vello axilar y el acné. En el cerebro adolescente vamos a ver que hay dos fases, una de adolescentes tempranos que va a abarcar aproximadamente entre los 11 y 13 años, que esto va a estar regido por la amígdala. Dice que estas van a ser reacciones emocionales e instintivas. Entonces, estos adolescentes tempranos no van a tener lo que es un juicio correcto o un correcto racionamiento. En la segunda etapa, que son los adolescentes tardíos o mayores, abarca desde los 14 años hasta los 17 años aproximadamente, y estos van a ser regidos por el lóbulo frontal. Entonces, ellos van a tener lo que es la capacidad de planear, un juicio correcto y un mayor razonamiento. Vemos que en la imagen corporal, en los trastornos alimentarios, vamos a encontrar dos muy comunes que son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La anorexia se va a caracterizar porque las personas tienen una imagen corporal distorsionada al creerse que están demasiado gordas. Es como si se vieran al espejo, están delgados, pero ellas se visualizan que tienen sobrepeso. En la bulimia nerviosa, las personas comen mucho o grandes cantidades de comida para posteriormente purgarse o vomitar. Esos son desórdenes alimenticios o trastornos alimentarios muy comunes en lo que es la adolescencia. Y va a provocar lo que es la depresión y en muchos casos la muerte. Bueno, siguiendo a lo que comentó mi compañero,
El desarrollo cognitivo también tiene un gran impacto en lo que es la adolescencia. Aquí nos menciona que los adolescentes no solo tienen una apariencia diferente de los niños más pequeños, sino que también piensan y hablan de manera distinta. Uno de los datos importantes es que durante la adolescencia se incrementa el uso y el abuso de sustancias que son nocivas para el cuerpo. Las 3 drogas más famosas, más populares en la adolescencia, pues la primera es el alcohol, que se inicia porque generalmente es por amigos, porque en sus familias hay padres que son alcohólicos. Esto los lleva a la segunda droga, que es la marihuana. La mayoría de adolescentes considera que la marihuana es una droga que no es nociva aparentemente, pero muchos la consideran como la primera droga que te lleva a querer probar más tipos de drogas que son más fuertes. De hecho, la marihuana contiene más de 400 carcinógenos que pueden llegar a afectar el sistema inmunológico, el corazón, el sistema respiratorio, puede causar déficit de nutrición, también puede afectar a la motivación. Y la tercera droga que es considerada es el tabaco. Esta generalmente los adolescentes la consumen como para probar su rebeldía o para quererse ver rudos o como si fueran ya adultos. De hecho, un dato interesante es que menciona que los adolescentes negros, cuando fuman, su metabolismo no puede metabolizar bien lo que es la nicotina, por ello tarda mucho más tiempo en liberarla el organismo y pues le causa dependencia. Y también por estos 3 tipos de casos es que se genera la muerte en los adolescentes. La mayor es causada por accidentes automovilísticos, porque no usaban el cinturón de seguridad, porque tenían niveles de alcohol en la sangre. Y la otra, como ya la había mencionado mi compañero, por depresión. Generalmente muchos de los adolescentes pasan por etapas de depresión sin que la gente lo note, porque un error es que piensan que la depresión se ve como tristeza, pero esta puede presentarse como irritabilidad, como falta de experimentar el placer, y esto debe ser tratado porque pues nos puede llevar a lo que es el suicidio. Generalmente las mujeres acuden a lo que son las horcas, las sogas, y los hombres pues acuden a armas de fuego. Bueno, aquí vamos a hablar de las operaciones formales. Esto lo plantea Piaget, que él habla sobre la manera en la que los adolescentes pueden manipular la información para ya no ver lo que es ahorita, sino ver más a futuro lo que puede ser. Dice que perfecciona la capacidad del pensamiento abstracto, pueden desarrollar hipótesis y diseñar un experimento para ponerlo a prueba. Esto ayuda porque pueden plantearse pues posibilidades para poder resolver problemas que pueden ser difíciles. También se usa lo que es el razonamiento hipotético deductivo. Pues nos ayuda para, es una herramienta que vamos a utilizar también para ayudarnos a tomar decisiones, y este razonamiento puede enseñarse y aprenderse. Dice que es también una combinación de maduración del cerebro y ampliación de las oportunidades medioambientales, porque no solamente depende del desarrollo, sino también de la estimulación que tenga. Una parte importante también es el desarrollo moral, que nos lo plantea Kohlberg. Es un desarrollo que nos indica en qué etapa se van desarrollando los adolescentes. Tiene 3 niveles, cada uno consta de 2 etapas. El primer nivel es de la moralidad preconvencional. Quiere decir cuando las personas están bajo controles externos, por ejemplo, cuando obedecen reglas, ya sea para evitar castigos o para recibir algún tipo de recompensa. La etapa 1 es la orientación hacia el castigo y la obediencia. Esta, pues, como ya lo mencioné, lo hacen solamente por evitar un castigo. La etapa 2 es el propósito instrumental al cambio. Esto quiere decir que lo hacen únicamente por un interés propio. El nivel 2 es llamado moralidad convencional. Tiene que ver con los estándares de figuras de autoridad. En la etapa 3 es llamada mantenimiento de las relaciones mutuas, aprobación de otros, la regla de oro. Esto tiene que ver cuando las personas, los adolescentes, hacen sus propios juicios de acuerdo a lo que ellos consideran que es bueno. La etapa 4 es llamada interés social y conciencia. Conciencia, ¿por qué? Porque
se basan en reglas, en que si tú estás violando una regla es porque definitivamente estás mal. El nivel 3 es llamado moralidad postconvencional. Este es cuando hacen sus propios juicios en cuanto a lo que es la justicia, la igualdad y el bien. La etapa 5 es la moralidad de contrato o de los derechos individuales y de la ley democráticamente aceptada. Este es cuando dicen definitivamente que obedecer la ley es lo mejor para la sociedad. Y la etapa 6 es la moralidad de los principios éticos universales. Es decir, que la gente hace de acuerdo a lo que considera bien, a los principios éticos. Al inicio se plantearon únicamente 6 etapas. Posteriormente, Colbert desarrolla lo que es la etapa 7, que es la cósmica, que dice que el efecto de las acciones sobre las personas tiene que ver también con el universo como un todo. Esto lo plantea junto con un dilema que se llama dilema de Hayes. ¿Qué quiere decir esto? Él menciona que un hombre llamado Hayes tenía a su esposa enferma de cáncer y no podía pagar los medicamentos. Había un medicamento especial que había creado un médico y que costaba $2,000. Él pide dinero, pero no lo consigue. Por lo que hace es ir y robar el medicamento y pues ahí entra lo que es el desarrollo humano. Los niños estuvo bien que él robara el dinero, el medicamento y que no haya podido conseguir el dinero. Algunos argumentan que estuvo médico. Entonces, el desarrollo moral, algo que tiene que quedar claro, es que no tiene que ver con algo que esté bien o mal, sino lo que plantea es que hay que estudiar a fondo el razonamiento de lo que está detrás, de lo que está diciendo la persona, cuál es el trasfondo de lo que él sostiene. De los cambios tiene que ver también junto con Piaget. Él sostiene 2 tipos de cambio, el estructural, que es la capacidad de la memoria del trabajo. Esto tiene que ver con la capacidad de lidiar con los problemas. El otro es la cantidad creciente de conocimiento almacenado en la memoria de largo plazo. Esto lo divide en 3 etapas, que es, en 3 conocimientos, que es el declarativo, que es todo el conocimiento factual que una persona ha adquirido. Aquí se responde a la pregunta, ¿saber qué? O sea, porque saber que 2 más 2 es 4, saber quién fue el primer presidente de México, saber que estamos en el año 2020, esos son los conocimientos factuales. El procedimental son todas las habilidades que una persona ha adquirido, es decir, saber cómo. Como saber sumar, saber dividir, restar, conducir. El conceptual, pues es la comprensión de, ¿no? Saber por qué. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el álgebra, por qué pasa eso, las funciones. Y el otro cambio es el funcional, que son procesos para obtener, manejar y retener la información. Está únicamente relacionado con lo que es el aprendizaje, el recuerdo y el razonamiento. Ok, ¿me escuchan? Bueno, siguiendo con lo que es el tema que estaba explicando mi compañera Laura. ¿Qué haces? Bueno, básicamente hay una cosa que ni Piaget ni Colbert tuvieron en cuenta, y es básicamente la influencia que tienen los padres básicamente en esta etapa de la vida de los adolescentes, que básicamente consiste en el desarrollo moral. Se ha estudiado últimamente que el apoyo de los padres hacia los adolescentes y este apoyo lleva básicamente a que el adolescente automáticamente lleva a cuestionar su razonamiento moral. Entonces, el apoyo de los padres hacia los adolescentes hace que ellos mismos cuestionen este razonamiento moral, y esto tiene una gran consecuencia y una consecuencia muy, muy, muy buena, y es que los adolescentes tienden a tener un mayor razonamiento moral, y básicamente este razonamiento moral se ve percibido ante la sociedad como una persona que se ve como un líder y una persona que a la vez puede tener muy buenas amistades, y eso es lo que se menciona en esa parte, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar de un tema, pues, importante, que hablamos aquí de la conducta prosocial, ¿no? La conducta prosocial como tal, pues, básicamente es un tipo de conducta en el cual ponemos por delante o antecedemos a alguien por delante de nuestros intereses, ¿no?
o no solo a alguien, sino como tal a un conjunto de personas. Vamos a poner súper simple. En la imagen tenemos una balanza de interés. En esta balanza de interés tenemos intereses ajenos e intereses propios. ¿Y para qué nos sirve entender todo esto? Pues básicamente que aquí la conducta prosocial se basa en un razonamiento. Este razonamiento se llama razonamiento moral prosocial. ¿Y en qué consiste? Básicamente consiste en reflexionar en problemas o dilemas o cualquier situación donde las normas sociales no son claras o no existen, pero que tienen que ver con los intereses. Básicamente aquí hay un problema porque se anteponen los intereses de una persona con nuestros propios intereses. Por lo mismo es importante estudiar este tipo de conducta prosocial. Entonces no sé si podemos ir a la siguiente diapositiva para dar un ejemplo. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos establecidas normas en la sociedad, por ejemplo, que está mal tirar basura, ¿no? Pero como tal, no es algo que en México esté sancionado, ¿no? Entonces, como tal, la norma no es clara, como tal, la norma no existe. Y aquí hay un dilema. El dilema es, por ejemplo, este niño agarra y lleva basura, ¿no? Lleva basura y pues él tiene que deshacerse de ella para no llegar con la basura en su casa. Su interés de este joven es agarrar y tirar la basura, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay personas que tienen otros intereses, los cuales dicen, no, no lo hagas porque vas a contaminar el ambiente. Aquí influyen, como lo había mencionado, dos intereses diferentes. Uno que tiene el interés de deshacerse de la basura y otro que tiene el interés de cuidar el medio ambiente. A eso se le llama razonamiento moral en cuanto al pensamiento, ¿cómo se llama? Psicosocial, ¿no? Entonces, básicamente, este es el dilema que se establece, ¿no? En la conducta prosocial. Entonces, es importante que el niño tenga, o el adolescente, perdón, tenga básicamente un buen razonamiento moral para que en este tipo de conflictos tome la mejor decisión y tenga las capacidades más adelante de poder ser un mejor ciudadano o un mejor adolescente y formarse como una buena persona más adelante. Bueno, y ahorita vamos a hablar de temas educativos y vocacionales. Eh, ok, pues bueno, algo muy importante durante esta etapa de la adolescencia y que pues yo creo que a todos nos ha marcado es en cuanto al tema educativo y vocacional, ¿no? ¿Cuántas veces cuando éramos jóvenes o íbamos en la secundaria nos habíamos preguntado cómo es que ese compañero sacaba dieces, cómo ese compañero era muy brillante, muy inteligente, a qué se debe todo esto, cómo es que ellos sí pueden y yo no puedo? Entonces es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho, ¿no? O que nos hacemos. Bueno, básicamente aquí hay que enfocarnos en algo, en el adolescente, que es el rendimiento escolar, hablando de temas educativos, ¿no? El rendimiento escolar básicamente es la manera en que el adolescente se desempeña, pero esto depende de cuatro factores muy importantes. Primero que nada, el primer factor es el factor socioeconómico. El segundo factor, aunque muchos tachen de este como uno que realmente no interesa, es muy importante y es la institución o la escuela. El tercer factor es la manera en que los padres educan al hijo y el último factor es básicamente el ambiente familiar. Todos estos factores en conjunto nos van a proporcionar en el adolescente este resultado, el rendimiento escolar, ya sea bueno, malo o excelente. Ahora, pero cabe decir que a pesar de estos factores que nos dan un buen rendimiento escolar, también cabe decir que se ha hecho un estudio que realmente hay unos factores intrínsecos que influyen mucho en el adolescente. ¿Y cuáles son? Pues básicamente se ha hecho estudios en donde los adolescentes, o bueno, los jóvenes, estos jóvenes, que tienen grandes notas, tienen promedios muy altos y muy buenos, se debe a dos cosas principalmente, dejando a un lado a estos factores un tanto externos, es disciplina y motivación. Y aquí hay que recalcar algo muy importante. La motivación es el principal motor y el principal combustible de los adolescentes para que ellos puedan tener un éxito escolar. Pero ¿de dónde viene toda esta motivación? Pues bueno, básicamente la motivación se origina de dos cosas muy importantes. Primero que nada, el pensamiento que tiene el joven, cómo se visualiza en un futuro. Es decir, por ejemplo, todos nosotros cuando éramos niños, nos visualizábamos en algún momento como algo, no lo sé, un chef, un médico, algún ingeniero. Entonces, el adolescente pueda tener esta visualización a largo plazo y pueda soñar con un trabajo que él desea, es una fuente muy grande de motivación que le va a ayudar bastante a que pueda pues alcanzar todas
todas sus metas. Y básicamente otra cosa muy importante es la disciplina, pero la motivación siempre es importante y es la más grande y cae el peso en el éxito escolar y en el rendimiento académico. Y cabe decir que está comprobado que esta motivación siempre, siempre, por alguna razón social, disminuye cuando los chicos pasan en una transición de secundaria a bachillerato. Por eso es muy importante que ellos sigan enfocados y motivados. ¿Ok? Ahora, sí, es verdad que hay estos factores influyen en el rendimiento escolar, pero hay otros más que son factores que están ahí, que a lo mejor no hacen mucho ruido, es decir, que no pesan tanto, pero que existen y que por ende, porque existen, también van a hacer una diferencia. Otros factores son el género y la escuela. Hemos sabido durante mucho tiempo que suponemos que tanto los hombres como las mujeres somos iguales en cuanto a capacidades, y es verdad, lo somos. Sin embargo, hay algunas diferencias morfológicas que pueden hacer que una mujer o un hombre adolescente tengan pues más éxito en ciertas cosas de la escuela. Por ejemplo, los hombres está comprobado que tenemos muchísima más sustancia blanca, o sea, interconexiones y recubrimientos en estas, ¿no? Y esto nos ayuda a la orientación espacial y pues la orientación espacial básicamente nos ha ayudado a ser muchísimo mejores en las matemáticas. Sin embargo, las mujeres tienen muchísima más sustancia gris, es decir, tienen muchísimas más somas neuronales o cuerpos neuronales. ¿Y qué pasa? Pues que ellas tienen la capacidad de tener mejor comunicación, mejor entendimiento, son realmente maravillosas todas estas capacidades que ambos tenemos, pero sí hay una diferencia muy marcada entre esta sustancia blanca y sustancia gris. Además, como dato adicional, las mujeres tienen básicamente los cuerpos callosos un poquito más prominentes, lo que hace que los hemisferios cerebrales se interconecten de diferente manera, lo cual les da la posibilidad de tener una flexibilidad mental a las mujeres muchísimo mayor que el de los hombres, haciendo que las mujeres sean un tanto más exitosas al momento de la expresión, la comunicación, pero los hombres sí somos un poco más mecánicos al tener estas diferencias anatómicas. Entonces, realmente son factores que existen, son factores que están y pueden explicar mucho por qué a veces ciertas comunidades de mujeres a lo mejor no son muy buenas en matemáticas, pero sí son buenas en otras cosas y están ahí. Y otra cosa es la escuela, que aunque muchas veces decimos, ay, en la escuela no es importante, es muy importante recalcar que el adolescente no es igual que un adulto y el adolescente siempre, siempre va a estar muy afectado por su entorno social. Y la escuela es muy importante porque influye muchísimo en el adolescente. Y es por experiencia también. Por ejemplo, una escuela que tiene un ambiente muy bueno, seguridad, docentes, recursos y tiene actividades extraescolares, hacen que el adolescente se sienta cómodo y que no vea la escuela como algo, como un estorbo, como una carga, sino lo vea como algo que lo complementa, que le sirve y que le ayuda. Entonces, todos estos son factores que determinan mucho el rendimiento académico de un adolescente. ¿Ok? Y esta es la tercera parte, este es el desarrollo psicosocial. Esta parte está muy marcada, es muy importante porque aquí se busca el desarrollo, la búsqueda de la identidad, saber quiénes somos como adolescentes, ¿no? Cuando fuimos un momento adolescentes, quiénes somos, buscar básicamente cómo ocurren estas interrelaciones con el medio, cómo ocurren cómo es la sexualidad, y esta parte es muy importante, de hecho. Ok, el primer paso de todos y el más importante y en que todos lo hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, básicamente es saber quiénes somos. O sea, quiénes somos es lo más importante y a esto lo conocemos como la identidad. El primer paso de esta etapa es la construcción de la identidad. La construcción de la identidad nos va a ayudar a nosotros, bueno, a los adolescentes, a saber quiénes somos, de qué estamos hechos en cuanto al moralmente, ¿no? ¿En qué debemos de basarnos? ¿Cuál es ese conjunto de normas? ¿Cuáles son esos valores que debemos adoptar como adolescentes, ¿no? Y como lo viene en la diapositiva, ¿cómo se construye la identidad? Pues básicamente se construye con experiencias, resolviendo problemas, ¿sale? Pero los tres problemas más importantes son la elección de una ocupación, la adopción de valores con los cuales vivir, es decir, con qué valores yo me voy a quedar, con cuáles yo voy a interactuar, qué es bueno para mí, qué valores, la tolerancia, bueno, y el otro. Eso es en cuanto a la adopción de valores y con cuáles vamos a vivir, y sobre todo el desarrollo de una identidad sexual, es decir,
decidirnos que podemos ser hombres, mujeres, bisexuales y entre otros géneros que hoy en día en la actualidad se manejan, somos libres de decidir a qué género pertenecemos, ¿no? A esto nos referimos con el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es la identidad? Como ya había mencionado, es un término muy complejo, pero como tal es la concepción coherente del yo, es decir, quién soy yo, qué valores tengo, qué valores practico, aporto, quién soy yo, qué me voy a ocupar, soy estudiante, soy profesionista, quién soy yo. Y esto es muy importante. Ahora, pero ¿para qué nos sirve construir una identidad? Construir una identidad como adolescentes, como ya lo había dicho, las tres principales cosas que construyen una identidad, que es la adquisición de valores, una identificación sexual y seleccionando ocupación, esto nos va a permitir que nosotros, bueno, los que viven, los que están en la vida adolescente, puedan resolver sus crisis de identidad y que puedan desarrollar una fidelidad, pero ¿a qué? Es decir, un sentido de fe a un conjunto de valores o una ideología de ellos. Entonces, básicamente, tener una identidad nos permite saber afrontar y poder afrontar problemas en la vida adulta. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos adultos luego sufren de crisis de identidad por básicamente no conocer esa ideología de ellos, no conocer el trasfondo, quiénes son ellos realmente, qué valores practican. Y realmente es muy complicado esto, pero sí es necesario que se tomen en cuenta esas tres cosas que ya he mencionado. Bueno, compañeros, siguiendo con la exposición, estamos en el tercer punto, que es el desarrollo psicosocial. Vamos a tener que este personaje, Erickson, consideró que el peligro más latente en esta etapa va a ser la confusión de la identidad o de roles. Esta confusión va a influir en demorar la obtención de la adultez psicológica, y esto va a explicar la naturaleza caótica de los adolescentes, es decir, su timidez, su forma tan intensa como les decimos comúnmente. Eh, esta etapa de la adolescencia va a estar marcada por dos entidades, que va a ser el exclusivismo y la intolerancia a las diferencias. Erickson también decía que un hombre no es capaz de establecer una verdadera intimidad, sino hasta después de haber logrado una identidad estable. Y decía también que las mujeres, a diferencia de los hombres, van a desarrollar la identidad a través de la intimidad y no antes. Bueno, siguiendo con el siguiente punto, tenemos los estados de identidad propuestos por este psicólogo de nombre James Marcia. Este personaje identificó tres estados, que son el logro de la identidad, la exclusión, la moratoria y la difusión de la identidad. Estos cuatro estados van a diferir en relación con la presencia o la ausencia de la crisis y compromiso, pero en relación con esto definió estos conceptos que son crisis y compromiso. El término crisis lo utilizó para referirse al periodo en el que se toma una decisión consciente. El compromiso va a ser la inversión personal en una ocupación o sistema de creencias, es decir, la ideología. Bien, voy a explicarles un poquito en qué consiste cada estado de la identidad propuestos por Marcia. Primero vamos a hablar de la difusión de la identidad. En este caso va a ser un estado donde no va a haber compromiso, tampoco va a haber crisis, y en este estado no se van a considerar alternativas. Como siguiente tenemos la moratoria. Aquí va a haber crisis, pero no va a haber compromiso. La persona al parecer, va a ser dirigida por un sentido de compromiso. Por lo siguiente tenemos la exclusión. Aquí va a ser un compromiso sin crisis. La persona no ha dedicado tiempo a considerar alternativas, es decir, que no ha pasado por una crisis. Esta persona se va a comprometer con los planes que otra persona le ha establecido para su vida. Y por último tenemos el logro de la identidad. Aquí va a ser cuando la crisis va a conducir al compromiso. Se va a caracterizar por el compromiso de las elecciones hechas después de un momento crítico, un periodo que se
dedica a la exploración de alternativas. Ahora tenemos factores étnicos en la formación de la identidad. Igualmente, de acuerdo con el modelo de Marcia, algunas de sus investigaciones identificaron 4 estados de identidad étnica. Vamos a hablar primero del estado difuso. Aquí la persona ha hecho poca o ninguna exploración de su origen étnico y no entiende con claridad los temas involucrados con este. La siguiente es excluida. En este caso, la persona ha hecho poca o ninguna exploración de su origen étnico, pero tiene sentimientos claros sobre este. Estos sentimientos pueden ser ya sean positivos o negativos, de acuerdo con las actitudes que asimile en su hogar. El siguiente es la moratoria. Aquí la persona ha empezado a explorar su origen étnico, pero se siente confundida acerca de lo que esto significa para esta persona. Y por último tenemos la lograda. Aquí la persona ha explorado su identidad y entiende y acepta su origen. Siguiente. Ahora tenemos la sexualidad. La sexualidad va a ser un punto muy importante de igual manera al momento de establecer una identidad personal. La identidad sexual va a estar acompañada de ciertos factores como el verse a sí mismo como un ser sexuado, reconocer la propia orientación sexual, aceptar los cambios sexuales y establecer vínculos románticos o sexuales. Sí. La orientación sexual por lo general se convierte en un asunto importante en esta etapa de la adolescencia. Va a estar presente desde que somos pequeños, desde que somos niños, pero va a tener una importancia aún mayor, va a tener un impacto en la adolescencia. Existen 3 orientaciones sexuales que son la heterosexualidad, que es una persona que atrae el sexo opuesto, la homosexualidad, donde a una persona le atrae su mismo sexo, y la bisexualidad, cuando les atrae ambos. Tenemos que la heterosexualidad va a predominar sobre todas las culturas conocidas en el mundo. También tenemos otro dato que dice que 4.5 de hombres y 10.6% de las mujeres que se investigó en adolescentes de una edad de 15 a 19 años, dio como resultado que alguna vez habían tenido contacto sexual con la persona de su mismo sexo. Otro dato muy importante aquí es que hace varias décadas, investigaciones demostraron que la orientación homosexual y los problemas emocionales o sociales no tienen una estrecha relación, y por esto se obligó a la psiquiatría a no clasificar a la orientación homosexual como un trastorno mental. Esto sucedió en el año 1973. Igual otra investigación identificó 3 tramos del ADN en ADN masculino en los cromosomas 7, 8 y 10 que al parecer están involucrados en esta orientación, pero como se hicieron también investigaciones en personas que eran gemelas y los resultados no fueron verificados de igual manera, es decir, cada gemelo podía seguir un rumbo diferente, y por eso es que no se aceptó con gran certeza esta investigación. Siguiente. Ahora vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual. Sabemos que las enfermedades de transmisión sexual se han convertido en un tema muy importante, ya que los adolescentes son el grupo social más propenso, más vulnerable y susceptible a las infecciones de transmisión sexual. Es por ello que diversas instituciones han implementado medidas en las que se puedan prevenir, educar, informar y documentar a los jóvenes para que estén conscientes del uso de anticonceptivos y que sepan las consecuencias que puede llegar a tener embarazos que no sean deseados. Tenemos que la infección de transmisión sexual más común es el virus del papiloma humano o verrugas genitales. Esta es la causa principal del cáncer cervical en las mujeres. Y tenemos que las infecciones de transmisión sexual curables más comunes son la clamidia y la gonorrea.
El herpes genital simple también es una enfermedad crónica sumamente contagiosa y a menudo se dice que es una enfermedad muy dolorosa también. Y el virus de la inmunodeficiencia humana que ocasiona el SIDA también se transmite por fluidos como la sangre y el semen. Y también es información que se debe de tener, sobre todo en los adolescentes, que como les dije antes, son el grupo más propenso a estas infecciones. Y por ello se deben de educar bien. Y como les dije, en nuestro país, por ejemplo, hay muchas instituciones que proporcionan información, incluso en las escuelas, desde el nivel básico nos vienen documentando acerca de la existencia de estas enfermedades y los métodos de prevención. Bien, entonces ahora van lo que son las relaciones que tiene la familia, los iguales y la sociedad adulta en sí con los adolescentes. Bien, estos adolescentes normalmente suelen pasar más tiempo con los amigos que con lo que es su familia, sus padres. Ellos comparten más tiempo con estos amigos, puesto que aquí encuentran más compañía y un apoyo de cierta manera con estos jóvenes que con la familia que ellos tienen. Aquí logran tener la intimidad que en casa no se puede. Sin embargo, esto no quiere decir que acudan a todo con sus amigos y no con los padres. En casa, en familia, es donde ellos acuden para tener una base segura cuando ya no tienen a quién acudir. Esta es la base segura que ellos tienen. Normalmente en la adolescencia es donde las emociones negativas y el cambio constante de estados de ánimo es muy propenso, muy intenso, sobre todo en lo que es la adolescencia temprana. Es ahí donde se da más esta rebeldía que consta en lo que es la confusión emocional, los conflictos de familia, el alejamiento de la sociedad adulta, el comportamiento temerario y el rechazo a los valores de los adultos. Es aquí donde se encuentra la rebeldía, el comportamiento inadecuado de estos adolescentes. Bien, ahora lo que son los adolescentes con los padres, la relación que tienen con ellos y la personalidad misma del adolescente tienen mucho que ver con lo que son las relaciones de parejas de los mismos adolescentes. La calidad de pareja que tendrán estos adolescentes en un futuro, en su etapa de adultez, tiene que ver mucho con lo que es la personalidad de ellos y la relación que tengan con sus padres. Normalmente las relaciones románticas son una parte esencial para el desarrollo, puesto que esta contribuye a lo que es la intimidad y la identidad de cada adolescente. Los va desarrollando. Bien, la relación con los padres depende mucho de la amabilidad que se tiene, o bien que tienen los adolescentes y la extroversión que tienen los padres. Estos dos juegan un papel muy importante para lograr tener una muy buena relación padre e hijo. Bien, la individuación es una batalla del adolescente por su autonomía, diferenciación o identidad personal. Esta individuación más que nada es aprender a fijar los límites que se tiene entre el control que hay con su misma persona, con el yo, y fijar esos mismos límites de control con sus padres. Más que nada, individuación se queda como una fijación de límites de control. Bien, aquí estos adolescentes y sus iguales. Los grupos de iguales son personas con las que convive más, tienen o comparten más cosas juntos, tienen cierto parecido con respecto a lo que es su vida en distintos aspectos. Este grupo de iguales es donde se da lo que es la experimentación, es el lugar para poder experimentar. Es ahí donde se obtiene una autonomía, el ser autónomo, y también influye mucho para lo que es lograr la independencia que se tiene con los padres. Este grupo de iguales te puede ofrecer lo que es el afecto, la solidaridad, la comprensión y la orientación moral. Pero como dije, más que nada es para la experimentación.
te apoya o te ayuda en lo que es desarrollar tu autonomía y la independización que necesitas de los padres. Bien, las amistades. Estas amistades incrementan de grado de reciprocidad, equidad y estabilidad. Estos amigos, las amistades, son de quienes más dependen estos adolescentes. Es aquí donde los padres, bueno, los adolescentes dejan a los padres a un lado y buscan más a sus amigos, a sus amistades, para poder obtener apoyo y una intimidad. Es con los amigos con quienes comparten más confidencias. Bien, estos adolescentes tienden a poder expresar mejor o tienen una mayor capacidad para expresar sus pensamientos. En cualquier otra etapa del desarrollo, son los adolescentes quienes más tienen esta capacidad desarrollada. Y bien, lo que es confiar en sus amistades les ayuda de cierta manera para poder desarrollar o saber expresar sus propios sentimientos, definir su identidad y poder darle un valor significativo, validar lo que es el autoestima y la importancia de eso. Bien, otro tema muy importante para lo que es el adolescente es la conducta antisocial que se tiene y la delincuencia juvenil, que por desgracia es muy común en esta etapa. Bien, la conducta antisocial tiene dos inicios, el temprano y el tardío. El temprano es cuando se inicia a los 11 años, prácticamente entrando a lo que es la etapa de la adolescencia, y esta suele llevar a una delincuencia juvenil crónica. Y la de inicio tardío es la que se da después de la pubertad, y esta es o suele ser de manera temporal. Bueno, la conducta antisocial es de manera temporal, y esta se da gracias a los cambios que se pueden tener en la adolescencia. En la adolescencia hay cambios de muchos tipos, tanto como lo físico, de igual manera lo psicológico, lo emocional. Todo es un cambio y todo esto afecta a lo que es la conducta del adolescente. Entre esos cambios, bien pueden estar el desequilibrio en lo que es su madurez biológica y su madurez social. Es cuando, esta etapa es cuando los adolescentes quieren tener mayor autonomía, hacer las cosas por sí solos, y también es cuando los padres suelen disminuir la atención o la supervisión que se da, o bueno, no solo los padres, sino los adultos en sí con quienes está rodeado. Esta delincuencia, la delincuencia que se da aquí juvenil, es la que alcanza un punto más alto, máximo, en lo que son los 15 años. Es aquí donde se suele dar de una manera más brusca, se podría decir. Esta delincuencia logra tener un fin o ya mejora de cierta manera la conducta antisocial, y eso hace que pues, la delincuencia vaya perdiendo la fuerza que tiene en lo que es el adolescente. Y esto es cuando el mismo adolescente y los padres encuentran un punto intermedio en lo que es la necesidad del adolescente para tener independencia. Cuando ambas partes logran entender la necesidad de un adolescente para tener una independencia y lograr llegar a un acuerdo con la independencia que se da y los límites que debe tener con ciertas cosas, porque aún necesitan una formación. El límite entre esas dos cosas es lo que hace que las conductas vayan mejorando y por lo tanto la delincuencia va desapareciendo cada vez más, hasta llegar al punto de pues ya no existir y que el joven vaya cada vez tomando más conciencia acerca de sus actos. Y en fin, esto es todo parte de un proceso. Y bien, aquí acaba nuestra exposición, el tema de la adolescencia que concluye, y el equipo les agradece la atención prestada.